Yo soy Chema Villadiego, soy el director del 061 en Sevilla y vengo acompañado con mi gerente, que es el que me ha enredado en este buque, ¿no? Y vamos a hablar de investigación, ¿vale? Porque es verdad que yo, además se me escucha bien, ¿no? No uso el micro, yo tengo buena voz. Vamos a hablar de investigación, ¿vale? Porque es verdad que hasta ahora hemos hablado de estrategias en recursos, en personas, pero hay una pata de todo esto que se nos olvida, que es la investigación. Y si me permitís, me gustaría empezar con una frase de Peter Safar, que todos conocéis. Lo que os voy a contar en esta primera parte todos lo conocéis, o sea que no voy a contaros nada nuevo que no sepáis. Pero Peter Safar, que es el padre de la RCP y posiblemente el que puso los cimientos para nuestra medicina de urgencia y emergencia, ¿vale? Pues decía una frase que me parece muy interesante, que dice que lo más importante no es el asesino a sueldo o suelto por ahí que podamos tener un incidente, o ni siquiera la probabilidad de tener un accidente, sino realmente cuando tengamos una patología urgente, pues no tengamos la atención médica adecuada. Y fijaros por qué digo esto, porque hay una cosa importante que digo, hemos hablado de recursos materiales, hemos hablado de recursos humanos, pero hay algo que es lo que realmente que es la fórmula de la excelencia. Tenemos a nuestros profesionales con conocimiento, con habilidades, pero hay algo que es lo que multiplica esa fórmula, que es la implicación. Y la implicación viene de la mano de la formación, de la innovación y especialmente de la investigación. Nuestros profesionales serán excelentes, nuestro servicio será excelente si conseguimos esa implicación, que es la que multiplica los conocimientos y las habilidades. Por eso me gustaba empezar con esta frase. Voy a hablaros, como Viri me está ahí controlando, que además para mí es un honor compartir la mesa con él. Bueno, voy a hablaros un poco de la parte más fea, que es una introducción a la investigación, ¿vale? Un poco de dónde venimos y sobre todo a dónde creemos que debemos llevarla. Fijaros, estamos en un momento crucial para la implantación de la especialidad, pero hay realmente un triángulo de la excelencia en la que no podemos olvidarnos que tiene tres patas fundamentales. La asistencia clínica de calidad es fundamental la docencia y la formación, pero no podemos olvidarnos que en ese marco conceptual tiene que estar incluida la investigación. Y muchas veces a los que nos dedicamos a la gestión de los recursos de las personas, esa pata se nos olvida. Tenemos ahora mismo si es verdad que se consolida la especialidad, un granero muy interesante de gente joven que van a entrar, y tenemos que inculcarle desde el principio que tanto la investigación como la innovación son el corazón que mueve el crecimiento de nuestro servicio. Esto que os digo todos lo conocemos, evidentemente el artículo científico es el gold estándar de la investigación. Hay muchas otras cosas como son los capítulos de libros, como son las ponencias y congresos, pero realmente lo que nos consigue el trabajo científico más avanzado es el artículo científico, ¿vale? Sí es verdad que aquí quiero hacer una crítica, que muchas veces nuestros profesionales van a los congresos a llevar cosas que no tienen relevancia, y realmente esas comunicaciones a congresos que están como en un segundo nivel de calidad deberían ser o el fruto de un trabajo de investigación o que realmente fuesen el origen para llegar a esos trabajos de investigación que se transformen en artículos científicos, porque realmente lo que nos mide la calidad investigadora de nuestros servicios son los artículos científicos publicados en revistas científicas y no de divulgación. ¿Por qué? Porque la revista científica al final le está dando rigor a la investigación. Hay un examen por pares, hay un consejo editorial que filtra lo que se publica y que, por tanto, pues como digo, tenemos que ir a publicar en revistas científicas. Esto todos lo conocéis. El factor de impacto, pues al final lo que hace es medir son el número de citas que tenemos de un artículo partido por el número de artículos que publica la revista, ¿no? Ya sabéis que esto, la fórmula que se utiliza es una fórmula matemática, y lo que hace es coger 2 años de citas de ese artículo y partido por el número de artículos que esa revista publica bianualmente, ¿no? Y eso es lo que nos determina el factor de impacto. En revistas de forma general, si todos pensamos, y bueno, sabéis que el factor de impacto se modifica anualmente. En este momento, ¿cuáles son las revistas que más impacto tienen? Pues el Cancer Journal Clinician, ¿vale?, que tiene 254, después la famosa, el New England, el Lancet, que estamos fijaros en los factores de impacto. Pero es verdad también que nos agrupamos también, las revistas científicas también se agrupan por categorías, y el JRC, el Journal Citation Report, lo que hace es una clasificación por categoría.
Bueno, pues en la urgencia y la emergencia tenemos una categoría específica que es Emergency Medicine, que indexa a 32 revistas. Esta clasificación, ¿por qué no os la cuento también? Porque se divide en cuartiles, son revistas de 8 en 8, y en el primer cuartil pues tenemos a nuestra revista Emergencia, que es española y que es la revista de habla hispana más leída, ¿vale? Ya tiene un factor de impacto de 5.5. No es la que más tiene, que es esta, que es el World Journal of Emergency Science, que tiene 8 puntos de factor de impacto, ¿vale? Emergencia, ¿qué es la ventaja que tiene? Pues que es una revista que para nosotros utiliza una terminología de nuestro país y por tanto nos permite tener un escaparate muy importante en el mundo, especialmente pues de habla hispana. Tenemos recientemente, hace 2 añitos nada más, tenemos otra revista, que es la revista española de urgencia y emergencia, que pues bueno, nos permite un foro diferente, ya está indexada en Latindex, en Google y en Dialnet, y ya bueno, pues está consiguiendo el aumentar su factor de impacto para que realmente pues también nos permita otro escaparate de publicaciones de nuestras investigaciones, ¿vale? Bueno, un poco hablaros de historia de investigación, por eso decía que todo esto que os cuento ya casi todos lo conocéis. La investigación en urgencias y emergencias tiene casi 100 años. La primera tesis que se publica es en 1907 en la Universidad de Madrid y habla de la cirugía de urgencia en las casas de socorro. Desde entonces hasta ahora, bueno, ha habido muchísimas publicaciones, especialmente entre el año 75 y el año 2013 se han publicado 2014 tesis doctorales y todas relacionadas con la medicina de urgencia y emergencia. Fijaros, esta es un poco la evolución de las publicaciones en emergencia. Este es un artículo que se publica en emergencia en 2009 y fijaros cómo cuando empieza a haber mucho impacto es a partir de la creación de los servicios de emergencias médicas. A partir de los años 90 es cuando de forma exponencial empiezan a crecer los artículos. Fijaros, esto es una revisión que se publica en 2016 donde se comparan los quinquenios del 2005 al 2009 y el 2010 al 2014. Y fijaros el número de artículos que tenemos, ¿vale? En el primero de los 5 años tenemos 913 y en el segundo, es decir, ya hay un incremento de las publicaciones en el ámbito de las urgencias y las emergencias, estamos en 1433. Fijaros que en el ámbito extrahospitalario también hay un incremento del 8,1%, ya apareciendo específicamente en el ámbito extrahospitalario 117 artículos. Si esto lo miramos también por comunidades, pues gana Madrid, es la que más artículos tiene publicados en ese periodo, ¿vale? Fijaros, estamos hablando de 55 artículos, seguimos Andalucía con 17 y detrás de nosotros pues sigue Cataluña con 12 artículos, ¿vale? Este artículo es del 16, por tanto, después ha habido una progresión. Y después también esto yo lo traigo porque me parece interesante, y es que hay un club selecto de los autores que tienen más de 100 referencias, ¿vale? En este club selecto de los autores con más de 100 referencias, pues tengo que traer a un compañero mío que es Fernando Rosell, que tiene un artículo publicado en New England que tenía en este momento 121 referencias, pero hoy tiene 536 referencias de este artículo del tratamiento para el síndrome coronariano agudo con elevación del ST versus fibrinolisis frente a angioplastia primaria, ¿vale? Pues lo traigo porque me parecía interesante. No tenemos datos actualizados desde el año 2016, no hay datos actualizados, pero sí es verdad que ya podemos utilizar algunas bases de datos con criterios de búsqueda, como en la SCIE, ¿vale? En la que podemos identificar ya qué es lo que va a ocurrir. Hay un descenso quizá de lo que había ocurrido hasta el 16, tenemos en este momento 167 artículos publicados y bueno, en nuestra comunidad pues representan un 31% con 31 artículos. ¿Por qué os pongo esta diapositiva? Fijaros, os pongo esta diapositiva que es la actividad de mi servicio en el año 2022. Y fijaros, somos la puerta de entrada para casi 4 millones de andaluces que nos están pidiendo a través de las diferentes líneas, entran a los centros coordinadores. Fijaros que eso se transforma en casi 1,5 millones de demandas asistenciales y esto genera en torno a 600.000 asistencias sanitarias. Fijaros el potencial que tenemos no solamente para patologías que todos pensamos en patologías a tiempo dependiente, sino que estamos pensando también en pacientes pluripatológicos, pacientes crónicos, pacientes con enfermedades mentales, que de hecho tenemos ahora mismo un estudio
en funcionamiento en las ideas suicidas, porque hemos observado un incremento espectacular de los suicidios en nuestro medio y que por lo tanto habrá que analizarlo. Esto, os digo, esta diapositiva la traigo porque creo que tenemos que ser conscientes que tenemos un gran potencial y cuando nos comparamos con otras especialidades con una carga asistencial parecida a la nuestra, hablamos de respiratorio, hablamos de cardiología, a nivel de publicaciones nos están multiplicando por 3 y por 4. Es decir, en el ámbito extrahospitalario, la verdad es que no estamos consiguiendo que nuestros profesionales se motiven para publicar los resultados de lo que hacemos. Y lo hacemos bien y sobre todo con un volumen muy importante, y por eso os traía esta diapositiva. En mi servicio, ¿qué estrategia hemos seguido para conseguir que la gente se motive a la publicación? Bueno, pues tenemos unos grupos estratégicos de proceso que están agrupados en el cardiológico con las arritmias y la parada cardíaca, en el trauma con la atención inicial al trauma, en coordinación tenemos otro grupo estratégico trabajando en nuevas tecnologías y a partir de esos grupos intentamos motivar para que vinculados a objetivos de esos grupos pues consigamos que salgan grupos de trabajo, grupos de investigación y además queremos marcarle como objetivo el que haya publicaciones pues en revistas, como digo, en revistas científicas que tengan impacto en la comunidad asistencial. Para no enrollarme mucho, que creo que estoy acabando con mi tiempo, quiero traeros dos proyectos, porque si me lo permitís, esto decía Virio, yo no voy a sacar músculo, digo yo tampoco, pero creo que estos son dos proyectos que nos parecen muy interesantes porque pueden cambiar el rumbo de lo que estamos haciendo en las salas de coordinación. Este proyecto se llama Proyecto AIRE, un proyecto financiado por la Comunidad Económica Europea y se llama de telemonitorización de pacientes EPOC. Hicimos una selección de pacientes con EPOC grave en grado 4 de la GOL y lo que pretendíamos es una telemonitorización domiciliaria para conseguir que el paciente tuviese menos reagudizaciones y menos ingresos hospitalarios. A través de un algoritmo, mediante Salud Responde, que lo que hacían era determinar cuando había una alarma de las bioseñales que recibíamos del paciente, se hacía un cribaje de esas bioseñales y hacíamos un seguimiento tanto de atención primaria como de hospitalaria de lo que ocurría con ese paciente. Pues fijaros, esto es lo más importante, número de agudizaciones en 7 meses, ¿vale? El proyecto todavía está en pleno proceso de cocción. Fijaros, agudizaciones totales en 7 meses se ha reducido a un 51% y cuando hablamos de disminución de global por paciente, hablamos de un 54%. Es decir, si somos capaces de implementar estrategias del Centro de Coordinación de seguimiento de pacientes crónicos, este es el EPOC, pero podemos pensar en el paciente con insuficiencia cardíaca, el paciente diabético con mal control, es decir, podríamos conseguir una reducción muy importante y esto que creo que también es muy significativo. Los ingresos hospitalarios se redujeron en 7 meses un 75%. ¿Vale? Me parecía que esto era interesante contarlo porque creo que puede cambiar un poco el paradigma de lo que estamos haciendo desde los centros coordinadores y de los call centers que tenemos como el nuestro de Salud Responde. Bueno, eso también, por supuesto, la satisfacción de los usuarios. Por último, os cuento el otro proyecto que también nos parecía que era para traerlo a un foro como este, que se llama Proyecto Equilin, y es una innovación que hemos puesto en marcha, que ya está en la última fase, en la que ya hemos hecho la comprobación en el paciente real, y lo que pretendemos es utilizar un sistema de telemonitorización sin contacto con el paciente, de peso reducido, no hay contacto con el paciente y además que nos permita tener un aspecto de mayor seguridad de la vigilancia del paciente. Fijaros, lo que buscaba fundamentalmente, como os digo, es desarrollar un dispositivo que no tenga contacto. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos permite solamente en la atención individual o en la atención colectiva que simplemente con un dispositivo que esté a menos de 2 metros del paciente nos pueda tomar, ¿vale?, 5 bioseñales: la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación, la presión arterial y la temperatura. ¿Vale? Estos son los registros que tenemos los que obtenemos de las mediciones, y esto es el porcentaje de medidas dentro del rango de la fiabilidad. Porque, como os decía, hemos hecho diferentes fases y en la fase hemos hecho primero pruebas controladas y después hemos hecho pruebas en entorno real. Bueno, pues fijaros que en la mayoría de las mediciones hemos conseguido estar por encima del 75%. Esto creo que también es un avance importante que tendremos que seguir trabajando y desarrollando
para que podamos implantarlo en entornos reales ya de funcionamiento como ambulancias convencionales, salas de espera, pero pensamos que es un avance muy importante en el ámbito de la atención urgente emergente, salvo, ¿vale? Porque hay que ser honesto, el único parámetro que tenemos que trabajar todavía es la presión arterial, que era la que daba un registro de peor calidad. ¿Vale? Conclusiones. Bueno, estaban claras, ¿no? Es decir, yo creo que vamos en el camino, hemos crecido en los últimos años en investigación en la medicina de urgencia y emergencia, nos tiene que servir como acicate para la nueva especialidad, tiene que estar en ese pilar fundamental en el triángulo de la excelencia, como pilar fundamental de lo que tenemos que configurar la especialidad. La revista en los últimos años que más ha publicado de nuestro medio es la revista Emergencia. Yo creo que necesitamos un incremento de la producción científica porque tenemos que compararnos a especialidades que tengan el volumen de asistencia como la nuestra, y yo creo que este sí que es un foro para decirlo. Tenemos que buscar estrategias a nivel organizativo que fomenten pues referentes de investigación, que promuevan el trabajo en grupo, porque será la única manera y que tengan incentivos además pues profesionales y económicos para que nuestros profesionales den ese paso e integren la investigación en la práctica asistencial. Bueno, Chema y yo no nos hemos coordinado para nada para hacer esta ponencia. No hace falta. Y yo me quedo en la última línea que ha dicho él, tenemos que implantar estrategias, ¿no? Mi charla es un poco de echaros la bronca, más que de contaros datos. Ya habíamos dicho que no sacar músculo es más en este sentido, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo en esto, ¿no? La investigación es buena. He puesto esta frase como podía haber puesto otras 17 que he sacado la he copiado, obviamente. Son de suma importancia para el mejoramiento de la salud y promueve, etcétera, etcétera. Bueno, pero yo creo que todavía muchos de nosotros o de vosotros estamos en esto. Esto es lo que dijo don Miguel de Unamuno hace 90 años, que inventen ellos. Se refería a la actitud que tenemos o teníamos los españoles o que tenemos los responsables de servicios de emergencia, que inventen ellos. ¿Qué quiere decir? Que investiguen ellos, ¿no? Que yo ya me aprovecho de lo que ellos investigan. Pero no es cuestión, esa es lo que decía don Miguel de Unamuno, y dice, no, que inventen los americanos, entonces, que ya nosotros cogemos sus cosas, las aplicamos, porque nosotros somos de otra forma, somos de coger las cosas y aplicarlas, y lo hacemos muy bien, pero no de dedicarnos a investigar. Esta es la filosofía española de aquellos tiempos y a lo mejor es la filosofía de los servicios de emergencia de estos momentos. Yo creo que nadie discute el hecho investigador, ¿no? La investigación logra nuevos conocimientos y además, y un ejemplo el que ha dicho del EPOC, Chema, mejora el entorno productivo, el crecimiento económico y tiene aplicaciones claras en la sociedad. En el caso del EPOC está clarísimo, ¿no? O sea, que la investigación es buena, pero ¿nos importa algo a los gestores de los servicios de emergencia esto? Los responsables de los servicios sanitarios piensan que lo único que deben demandar a los profesionales cuando llegan y les hacen la selección solamente son criterios asistenciales. ¿Le importa a alguien que tenga un perfil de investigador? ¿Alguien cuenta las publicaciones que ha tenido o las comunicaciones a congresos? ¿Valora todo eso a la hora de escogerle? Que levante la mano el que lo valore. Esta es la realidad, ¿no? Incluso yo diría que alguno ve con malos ojos que tenga un perfil de investigador muy bueno. Joder, este tío va mucho de listo y de investigador y no va a currar nada en la ambulancia. Y no me va a hacer las horas, y no me va a hacer horas cuando yo le pida, ¿no? En esas noches malas. Por eso pongo al final, no es descartable que en la mayoría de las y también de urgencias, obviamente, los contratadores de servicios con muy poca visión, les interese un médico de urgencias o emergencias con un currículum exclusivamente asistencial y un bajo perfil investigador. Por lo tanto, la culpa es de los que estamos aquí, no es del resto de la gente. ¿Por qué creemos todos nosotros que la investigación, por qué es deficitaria? ¿Creemos que es un área compleja? Pues, joder, es que investigar es la leche, joder, hay que perder más tiempo que la leche. Porque la falta de tiempo que puede originar al profesional es alta, porque pensamos que el profesional de la emergencia solo debe trabajar en el ámbito asistencial o que ya tiene mucha sobrecarga asistencial. Pues que los de urgencia trabajan más que los de urología y los de arriba dicen eso, no jodas, que inventen ellos, ¿no? Que nosotros ya nos aprovechamos. Pero sin embargo, y en esto ha influido, ya lo ha introducido Chema, investigar produce una enorme satisfacción personal y de grupo. Yo creo que
si todos vosotros habéis tenido algún artículo que os lo han publicado, es una satisfacción brutal, brutal. Y para el grupo también, y para el servicio, ¿no? Mejora los resultados de calidad asistencial, sin duda, en todas sus vertientes, tanto directa como indirectamente. Muchas son aplicables directamente al servicio y otras de forma indirecta, porque el profesional obviamente lo aplica en su trabajo diario. Ayuda a evitar, sin duda, fenómenos de desmotivación. Un tío que investiga, que le publican cosas o que comunica cosas en congresos, es un tío motivado. Y esta persona le vamos a fidelizar al servicio mejor, va a tener más implicación, sin duda. Este personal es especial, ¿no? Y permite además conocer qué hacemos, porque la mayoría de las investigaciones, como ha dicho Chema, las hacemos en el entorno de nuestro servicio, y permite saber que tenemos este tiempo desastroso para estas patologías, que tratamos mal de esta forma, que rellenamos fatal los informes. Nos permite, desde el punto de vista de la gestión, un montón de hechos, ¿no? Porque este es el perfil que yo he visto. Yo, como veis, incluso en el nombre de mi cargo es capacitación, calidad asistencial e investigación, la última investigación. Hasta para que veamos incluso, como se olvida, la categoría que le damos a la investigación, ¿no? Cuando había que poner eso, no se me ocurre poner primero investigación, ¿no? Por la gente que yo trato con esto, el perfil del profesional que investiga es un tío curioso, con ganas de aprender. Es un tío que es constante y pertinaz, porque tiene que mirarse 500 informes, joder, y poner todos los datos en un Excel. Tiene un espíritu crítico y autocrítico, es más objetivo en sus juicios, es más flexible para aceptar los cambios, porque él conoce, porque ha revisado los informes de todos los compañeros, porque eso es lo bueno. Tú dices, quiero mirarme 500 procesos de este tipo, y cuando voy a mirar cómo ha cumplimentado todos mis compañeros, me doy cuenta del desastre que es, ¿no? Y me doy cuenta del valor que tienen los gestores cuando dicen, joder, es que está muy mal cumplimentado. Ahora lo compruebo yo con mis propios colegas, ¿no? No hace falta ser jefe para comprobarlo. Por lo tanto, se da cuenta de la realidad del servicio. Se mantiene muy actualizado, tiene que mantenerse actualizado, con lo cual es una persona mucho más competente profesionalmente. Tiene un compromiso e implicación con el trabajo que se está realizando, ¿no? Y luego es un tío resolutivo, generalmente resolutivo, ¿no? Porque conoce el paño, ¿no? ¿Por qué deberíamos considerarla, bajo mi punto de vista, una prioridad de gestión? Porque, primero, contribuye a crear una cultura científica entre los trabajadores, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Porque cuestiona los temas clínicos y asistenciales que se dan por sentado. Siempre ponemos esto. ¿Por qué? He hecho un estudio y me dice que esto es erróneo. Puedo cuestionar, no solo desde la dirección, puedo cuestionar desde mi posición de investigador los temas clínicos y comunicarlo, ¿no? Porque aprende a manejar la literatura y, por lo tanto, eso es una formación continuada, siempre, para esta gente, ¿no? Y porque convierte en un hábito la actualización continua de procedimientos, ¿no? Esto hace que estas capacidades son las que conviertan la medicina de emergencias o la de urgencias en una ciencia y no en un oficio. Yo no vengo aquí a trabajar a la obra, a poner ladrillos todos los días, sino que hago algo más, ¿no? Y además me doy cuenta que puedo hacer algo más porque lo he investigado, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Los que estamos aquí, que somos los que tenemos la culpa, ya lo he dicho 3 veces, de todo esto. Hay que eliminar la creencia de que el trabajo en urgencias y emergencias es solo asistencial. Primera cosa, ¿no? Hay que promover la formación y metodología científica, hay que enseñarles algo de esto, porque todo el mundo se asusta. Joder, es que no sé PSS, ¿y qué? Bueno, que tampoco es para tanto. O sea, el que sabe SPSS parece que es... No, es que tampoco es para tanto. Hay que promover la formación en esto para que cada uno haga sus propios trabajos, que tampoco es tan complicado, ¿no? Hay que darle un pequeño apoyo metodológico, ¿eh? Y hay que reconocer el trabajo científico. Aquí está la clave por la organización. Hay que incluir la investigación como mérito en los procesos selectivos y de ascensos de la organización. Si hacemos eso, empezamos a darle importancia de verdad, importancia oficial, no un espaldarazo, joder, has publicado esto, que cojonudo, ponme el último que soy el jefe y fenomenal. No, yo creo que esto es la clave, hay que reconocer el trabajo por la organización. Y hay que provocarles estímulos, hay que ayudarles, reducción de jornada laboral, subvenciones para trabajos concretos, hay que hacer algo para fomentarlo, ¿no? Si no, no puede ser por ciencia impulsa, ¿no? He contestado sí a estas 3 preguntas. ¿Los trabajadores que investigan son mejores? Absolutamente sí. Absolutamente sí.
¿El fomento de la investigación hace que los trabajadores se fidelicen al servicio? Absolutamente sí. Son los más fieles al servicio y los que seguramente van a permanecer más tiempo. Y luego el otro, bueno, lo ha dicho Chema, ¿la investigación da prestigio a nuestro SEM? Sí, absolutamente. Una cosa en la que no estoy de acuerdo con Chema, dice, solo son los artículos científicos. No. Para fidelizar al trabajador no solo son los artículos científicos. Es más, pienso que no lo son, que eso es la investigación, el último nivel. Yo prefiero que haya 100 trabajadores que hagan comunicaciones orales a un congreso a 3 que hagan un artículo científico. Toda esa gente está más fidelizada al servicio. Es muy difícil y depende de muchas cosas el conseguir que te aprueben un paper en emergencias. Ya no te estoy hablando en resuscitation, en emergencias. Es muy difícil. Y tienes que haber hecho mucho. Efectivamente, cuando llevas muchos años investigando, consigues que te lo publiquen. Pero si pretendemos que solamente considerar investigadores y promocionar a los que tienen un paper, estamos jodidos. Porque eso solo lo van a conseguir 4. El jefe entre ellos. No, eso no es. Yo creo que hay que promover la investigación básica. No básica como lo que se llama investigación básica, no del CENIC. No, es una investigación básica, que todo el mundo sea capaz de presentar una comunicación a un congreso y que se la apruebe un comité científico externo. Eso yo creo que es básico, ¿no? Bueno, y ahora cuento un poco mi libro, ¿no? Medidas que se han tomado en nuestro servicio para este aspecto. Todos los concursos tienen un apartado de investigación. Esto de unos años para acá nos dimos cuenta. Y vale lo mismo que la formación. Y obviamente vale diferente si tienes 5 comunicaciones orales que 5 póster expuestos. Vale más la comunicación oral y vale más el paper, obviamente, ¿no? Pero fundamentalmente comunicaciones orales y póster. Eso vale más vale tanto como la formación, por ejemplo, ¿no? Todas las oposiciones en su fase de concurso tienen esto de investigación. Todas tienen un apartado de puntos que vale más o menos la misma cantidad que la formación. Todas las becas o ayudas que se ofrecen tienen este aspecto como uno de los más valorados. Tenemos que dar una beca al servicio, ofrecerla en el autobaremo que se hacen. Una de las partes tiene que ser investigación, tiene que estar incluido en todos los procesos del servicio. Esta es nuestra experiencia. Cada trabajo de investigación aceptado en un congreso deriva en una disminución del horario laboral. No solamente se le motiva, sino que dice, si tú consigues que te aprueben una comunicación oral, tienes una guardia libre. Si es un póster, la mitad. Claro, obviamente, porque el póster te lo aprueba cualquiera. Si tienes una oral, en un congreso nacional, tienes esto. Si es un regional, no. Si eres un nacional, tienes esto. Hay que intentar graduarlo para que la gente se motive para hacerlo, ¿no? Se subvencionan íntegramente los gastos de los congresos a aquellos a los que les aprueban nadie debe pagar turismo a los trabajadores, pero si alguien va a representarte con una comunicación oral seria, le tienes que pagar el gasto del congreso. Y eso es motivarles, ¿no? Hay que hacer periódicamente una formación en metodología y hay que posibilitar una asesoría metodológica, aunque sea mínima, porque la mayoría de la gente viene y te dice, tengo esta idea, pero hay que ayudarle a desarrollarla, aunque sea básicamente porque los técnicos seguramente solo requerirán descriptivos y no les puedes hacer un análisis inferencial de lo que ellos están haciendo. Viene un técnico o viene alguien que tiene poca experiencia y dices, venga, vamos a hacer un descriptivo. ¿Quieres ver los accidentes de moto que ha habido los miércoles? Cojonudo, me parece fenómeno. Venga, hacemos un descriptivo, yo te ayudo, etcétera, etcétera. Incluso hasta te ayuda a hacer el astraz un poco. Ese tío le tienes enganchado, porque a la siguiente te hace uno comparativo. Y traigo los datos de los 2 últimos años, sin contar estudios como ha hecho Chema, que dijimos que no contábamos. Pues en el año 2022, 61 trabajos a congresos aceptados. 61, pero con esa, fijaros que en el año 2022 los que más se hicieron fueron los técnicos. Comunicaciones orales, etcétera, los técnicos. Todos estos tíos están enganchados. No tienen ningún paper en Resuscitation, pero están enganchados. Y luego, porque al año siguiente vinieron los mismos más otros pocos más y hicieron 72. Este año llevamos 72. Toda esta gente está enganchada a la investigación y además son muy pesados porque vienen enseguida, oye, para el año que viene de Sevilla y ya me están trayendo ya, quiero este y este y este otro, que es que te agobian, pero es que les ayuda y son gente fantástica, ¿no?
Bueno, también ha redundado que tengamos unos papers. Lo siento, Chema, le contaste, pero sin contar el título. Y aquí divido entre revistas indexadas y no indexadas. Pero también me valen las no indexadas. También me valen, porque esta gente que no consigue pasar una revisión por pares, les metes por ahí y están orgullosos de tener un artículo aquí puesto con su nombre y esa gente irá a la siguiente a una indexada. Y este año, bueno, pues tenemos 5 en indexadas, que ahora son 6, porque ayer nos comunicaron otra, y bueno, pues esto es al final digamos que el último escalón, pero no es el importante es este. Este es el importante, el que va a desarrollar una cultura de investigación en el servicio y en el que me va a tener a un montón de gente, porque si son 70 trabajos por 6 personas por trabajo, son 400 personas, algunos se repiten. Toda esa gente está enganchada y más implicada. Yo creo que eso es un poco la clave de esto de la investigación, porque la tenemos que incluir en el servicio.